Bueno, vamos a ver un ejercicio de estimación de parámetros. En esta oportunidad es el ejercicio 7 de la página 82 del libro. Y el ejercicio nos dice que se desea estimar la proporción de personas con hábitos alimenticios inadecuados respecto al consumo de grasas animales, frutas y verduras en una gran ciudad. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que queremos estimar, cuál es el parámetro al que queremos estimar. En rojo está marcado que lo que nos plantea el ejercicio es que se quiere conocer la proporción de personas con hábitos alimenticios inadecuados. Entonces, nuestro parámetro θ va a ser P y va a ser la probabilidad de que una persona tenga hábitos alimentarios inadecuados. Después el ejercicio en el primer ítem nos pedía que demos un estimador de este parámetro y nos preguntaba si este estimador cumplía con las condiciones para ser un buen estimador. Entonces vamos a identificar primero cuál va a ser nuestro estimador. Para estimar a una probabilidad, nosotros usamos la frecuencia relativa. Entonces, θ sombrero lo vamos a llamar H y va a ser la frecuencia relativa de personas con hábitos alimenticios inadecuados. Entonces ahora tenemos que determinar si este estimador que nosotros nos planteamos es un buen estimador con las propiedades que se tienen que cumplir para que sea un buen estimador. Vimos en la teoría que para ser un buen estimador tiene que cumplir dos propiedades. La primera es que sea encejado, eso quiere decir que la esperanza del estimador sea igual al parámetro. Esta condición la vimos en teoría y se cumple. Sabemos que para la frecuencia relativa la esperanza es igual a la probabilidad. Entonces, por un lado podemos decir que es encejado. Por el otro lado, el estimador tiene que ser consistente. Esto quiere decir cuando n tiende a infinito, la variancia del estimador tiene que tender a cero. La variancia para la frecuencia relativa sabemos que es P por Q sobre n. Si tendemos n, lo llevamos al infinito, cualquier número dividido infinito nos va a dar 0. Entonces se cumple también la propiedad de que el estimador es consistente y por tanto podemos decir que el estimador que nosotros definimos es un buen estimador para una probabilidad. En segundo lugar, el ítem B nos pedía calcular el número de personas que deberían seleccionarse para realizar una estimación por intervalo, con una confianza del 95% y con un margen de error igual al 4%. Entonces, nos dicen que para hacer este cálculo se realizó una muestra piloto de 40 personas que se seleccionaron al azar y 12 tenían hábitos alimenticios inadecuados. Con esta información tenemos que calcular cuál va a ser un tamaño de muestra ideal en estas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que estamos trabajando con una confianza del 95%, es decir, que 1 menos alfa va a ser de 0,95. También tenemos que identificar que el margen de error, es decir, la semiamplitud del intervalo, va a ser, lo llamamos D, y va a ser del 4%, es decir, 0,04. Y por último, para poder calcular este tamaño de muestra, vamos a necesitar un valor de P'. Este valor lo sacamos a partir de una muestra piloto y va a ser de 12 personas que cumplen con esta condición de tener hábitos alimenticios inadecuados sobre las 40 personas seleccionadas al azar. 12 sobre 40 nos da una proporción de 0,3. Y ya con todos estos datos podemos aplicar la fórmula que conocemos para calcular un tamaño de la muestra, y esta fórmula nos decía que utilicemos una z que sacamos de tabla elevada al cuadrado, P' y Q', que son los valores que obtenemos a partir de la muestra piloto, y D, que es la semiamplitud del intervalo elevada al cuadrado. Todos estos valores los reemplazamos por valores que ya conocemos. P' es de 0,3, Q', 1 menos P', va a ser de 0,7, D, que dijimos que
que es el margen de error, y lo fijamos en 0,04, y el valor de z lo sacamos de la tabla normal y va a ser de 1,96. Al realizar el cálculo matemático correspondiente, llegamos a que el tamaño de muestra ideal sería de 504,21. Siempre cuando calculamos un tamaño de muestra, redondeamos para arriba para asegurarnos que se cumpla el margen de error buscado, y ese tamaño de muestra nos queda de 505 individuos. Entonces, se necesita una muestra de 505 personas para realizar una estimación por intervalo, con una confianza del 95% y un margen de error del 4%. Por último, este ejercicio nos pedía que al seleccionar una muestra al azar de 500 personas, de las cuales 194 tienen hábitos alimenticios inadecuados, cumplamos con los objetivos del estudio, que era estimar a la proporción de personas con hábitos alimenticios inadecuados. Entonces, a partir de esta muestra de 500 personas, tenemos que construir ese intervalo de confianza. Como n es igual a 500, es decir, que es suficientemente grande esta muestra, podemos decir que la frecuencia relativa va a tener una distribución normal con esperanza p y desvío estándar de la raíz cuadrada de p por q sobre n. La estimación de h para esta muestra, el valor que observamos de la frecuencia relativa en esta muestra en particular, va a ser de 124 personas que cumplen con esta condición de tener hábitos alimenticios inadecuados sobre las 500 personas totales de la muestra. Esta frecuencia nos da de 0,248, 1 menos alfa, ya lo habíamos fijado en 0,95, y con estos datos podemos construir el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo aleatorio para una proporción con 95% de confianza va a ser dH, la frecuencia relativa, más menos el valor que corresponde a la tabla normal estándar, que acumule un 1 menos alfa sobre 2, y el desvío estándar para esta estadística. Ahora sí podemos reemplazar los valores teóricos por los resultados que observaron en la muestra, y estos valores van a ser: la frecuencia relativa se observó en 0,248, el valor que tenemos que buscar es la z que acumula un 97,5%, y el desvío estándar va a ser la raíz cuadrada de la frecuencia observada, 1 menos la frecuencia observada, sobre 500, que era el tamaño de la muestra. Calculamos cómo quedarían los límites de este intervalo, y nos quedarían en 0,21 aproximadamente y 0,29 aproximadamente. Entonces, como decimos siempre en estadística, que es importante obtener una conclusión, vamos a decir que con un grado de confianza del 95%, se concluye que el intervalo 0,21-0,29 cubre la verdadera proporción de personas con hábitos alimenticios inadecuados en esta gran ciudad.